Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al programa Cuéntame un cuento, dedicada a todos los niños que les gusta escuchar buenas historias. Yo soy Rocío Villar y estamos transmitiendo desde Radio Educación Responsiva. Nuestra página es www.educacionresponsiva.com. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros por medio de nuestro Twitter, @e_responsiva, y por Facebook nos encuentran como Educación Responsiva. Mi Twitter es @Rocio_Villar y les platico que también tenemos nuestro canal de YouTube para que se suscriban, es el de Educación Responsiva. Y bueno, hoy vamos a continuar con el cuento de La domadora de miedos, escrito por Guadalupe Alemán Lascurain. Si recuerdan, nos quedamos en que fue el cumpleaños de Emilia, la personaje principal, quien decidió cambiarse el nombre a Mila. Ese día, el día de su cumpleaños, fue un sábado y como cada sábado fue a casa de sus abuelos a una comida familiar. Vimos que tiene algunos problemitas con sus primos, porque digamos que no le caen muy bien, porque son un poco pesados. En fin, tiene un primo llamado Tito, que es el más chiquito, y sufre de famiedo, es decir, el miedo a su familia. Por esto, Mila le propone a Tito ayudarle a superar sus miedos, ya que ella posee un don especial, el cual es provocarse miedo y enfrentarse a él. Tito entonces aceptó la propuesta de su prima. Por otra parte, ya casi al final fue que conocimos a un nuevo personaje llamado Diego, pero no se preocupen, ahorita vamos a retomar todo ese capítulo de Diego para quien se lo haya perdido. Pero les voy a platicar un poquito de él, que está festejando su primer cumpleaños y vemos que le tiene muchísimo miedo a los payasos. Un payaso sobre todo que fue el que fue invitado a amenizar su fiesta de cumpleaños. Pero bueno, ahorita vamos a conocer de dónde salió ese Diego o por qué está apareciendo. Entonces, bueno, para no perder más tiempo, vamos a continuar. Empezamos en el capítulo que se llama El fin de una monarquía. Ese agosto, el universo era un lugar hermoso para el pequeño Diego. Cada vez que a él se le antojaba, la luna y las estrellas giraban sobre su cabeza. Le bastaba apuntar hacia arriba con su dedito índice para que mamá o papá encendieran el móvil de plástico. Entonces, todo el cosmos se ponía en movimiento al son de una dulce melodía diseñada para confirmar en el cerebro de Dieguito lo que mamá solía repetirle cada 5 segundos, que él era el rey del mundo. Cuando su majestad tenía ganas de volar, se perdía en un papel tapiz de nubes azules que cubría las paredes de su habitación. Y si amanecía de un humor más aventurero, sabía que podía contar con el vasto océano de su bañera y la fauna que lo habitaba. 2 ballenas de hule, un pulpo de esponja y 3 mantarrayas de jabón. Por eso Dieguito no se quejó aquella mañana de verano, cuando su mamá insistió en ponerle su mejor ropita y pegarle los rizos con goma verde. A su alrededor sonaban insistentemente 2 palabras nuevas: fiesta y cumpleaños. Eran, sin lugar a dudas, buenas palabras, porque tanto mamá como papá parecían muy contentos y lo apachurraban dándole más besos que de costumbre. Pronto le quedó claro que él era el causante de tanta alegría, pues había logrado nada más y nada menos la gran hazaña de sobrevivir 365 días afuera del vientre de su madre. Desgraciadamente, las experiencias del día número 366 bastaron para arruinarle el resto de su existencia. Todo comenzó cuando mamá lo llevó cargando hasta una pradera infinita, en donde niños desconocidos habían caído bajo el influjo de una extraña maldición. A algunos les habían brotado picos de pato y a otros les habían sucedido cosas peores. Una niña con orejas peludas y dientes afilados pasó brincando frente a él, como un grotesco conejo a media transformación. También había un reptil verde con escamas de papel y ojos de bebé, que se puso a patalear convulsivamente.
Tal vez era para evitar su horrenda metamorfosis. Cerca del muro había 3 niños infelices atrapados dentro de armaduras de latón que parecían habérselos tragado. Cada vez que, de pura desesperación, alguno intentaba arrancarse la cabeza, una mamá se acercaba, blandiendo la temible cinta adhesiva para pegársela nuevamente. Diego intentó averiguar qué era lo que estaba pasando, pero para variar, mamá y papá malinterpretaron cada una de sus preguntas. «Agú, agú», remedó mamá estúpidamente. «¿Al bebé le gusta la fiesta?» «Uy, sí, la hermosa fiesta. ¿Te gusta tu fiesta de disfraces, bebé?» A que sí, mi tiquito pechocho. Vamos a ponerle su disfraz de Catalinita. ¡Ay, lindo tiquito!» El disfraz de Catalinita era un inmundo chaleco de fieltro rojo con manchas blancas, y Diego no tenía ningunas ganas de convertirse en insecto. Todas las mamás parecían muy contentas y balbuceaban entre ellas la palabra Catarina. Pero por primera vez en su corta existencia, Diego comenzó a desconfiar en la alegría de las madres. Una mamá, que olía a vómito de otro bebé, cargó a Diego y se lo llevó a un rincón en donde había racimos de frutas hinchadas de colores brillantes, que le gustaron mucho a Diego. Pero cuando intentó chuparlas, esa mamá se puso a dar violentos manotazos para impedirlo. Una pera azul reventó entre sus garras y marchitó al instante la orejita derecha del cumpleañero. En ese momento, el rey del mundo, transformado en un verdadero energúmeno, se puso a llorar. La mamá tonta creyó que podía hacerlo callar si lo levantaba en vilo, o lo haría para descubrir si las alitas de fieltro le ayudaban a vencer la gravedad. En fin, pero desde luego no podía haber estado más equivocada. Cuando vio la pradera desde arriba, Diego descubrió algo que lo puso todavía más nervioso. El planeta extraño era su propio reino. Ahí estaba la alfombra en la que solía gatear tranquilamente, creyendo que los árboles siempre iban a ser árboles, que el agua de la fuente siempre lo iba a mojar y que el pasto nunca iba a perder su sabor amargo. Y de pronto, todo había cambiado. Los niños eran animales. Los muros se habían echado para atrás. Las fuentes estaban cubiertas de frutas ruidosas y de los árboles colgaban papelitos rotos que su papá llamaba basura cuando los veía en el suelo. Para colmo de males, mamás de todos tamaños invadían su territorio, pellizcaban sus cachetes y se sentían con derecho a tratarlo de la misma forma en que él trataba a los avioncitos de juguete. Todos esos cambios inexplicables ameritaban un berrinche majestuoso, de modo que Diego siguió bramando hasta que se le acabaron las lágrimas. No contaba con que la mamá original, la suya, claro está, en ese preciso momento iba a decidir zambutirle una asquerosísima papilla de pollo con espinacas. «Es que tiene hambre», explicaba la mamá de uñas asesinas, alias Doña Garra. Diego, bajo cualquier otra circunstancia, hubiera escupido el puré verdoso, pero estaba tan furioso que logró catapultarlo a trompetillazos hasta el vestido blanco de Doña Garra. Esto bastó para que su mamá se diera por vencida y se llevara a Diego hasta otro rincón del jardín. Diego dejó de llorar y, un poco más tranquilo, se puso a inspeccionar ese siniestro ritual llamado fiesta. Tal vez era una situación inevitable, como el cambio del pañal y la hora del baño. Ahora no estaba condenado a usar eternamente un chaleco rojo con alas inservibles, ni a que le dijeran tiquito, ni a ser cargado por mamás impregnadas de vómitos ajenos, ni a que lo cegaran esas luces tan molestas en donde tenía que mirar un pajarito que, por cierto, jamás había podido encontrar. Aferrado a esa débil esperanza, el rey del mundo, pues aún no quería admitir que su reino había desaparecido, dejó que su mamá lo sentara en el pasto, entre otros niños bestias que, para ser niños, estaban demasiado tranquilos. Parecían orgullosos de que les hubieran brotado alas, cuernos o antenas, y un tenue olor a impaciencia emanaba de sus mutantes cabezas. «Algo va a pasar», pensó Diego. «¿Qué será?». Con tal de descubrirlo, se estuvo quietecito,
mientras las mamás corrían de un lado a otro como hormigas extraviadas, haciendo misteriosos preparativos que algunos niños bestias, los más grandes, animaban con aplausos. Súbitamente comenzaron a sonar tambores y trompetas. Diego aprobó en silencio. La música era buena señal, pero miró hacia arriba y ni el sol ni las nubes parecían tener ganas de danzar. Era muy extraño. Y justo cuando Diego se disponía a levantar su dedito para ordenar la danza del cosmos, alguien lo levantó del suelo. Tardó medio segundo en descubrir qué clase de adulto lo cargaba. Pero la impresión de ese instante bastó para que su corazoncito casi se le saliera por la boca, porque ahí, a 4 centímetros de la suya, había otra cara. 10 veces más grande y 1000 veces más feroz, blanca como el papel, con la textura harinosa de los objetos que no tienen por qué estar vivos, y sin embargo, sus poros se abrían, cerraban y palpitaban al ritmo de un latido interno. Por instinto, Diego echó la cabeza hacia atrás y entonces todo el monstruo se le reveló. En la mitad de la cara tenía una ampolla roja y brillante, como si un juguete rabioso le hubiera brincado a la nariz para arrancársela. Sus ojos pequeños e inyectados en sangre se hundían en una masa azul que sin duda intentaba devorarlos porque las pupilas color charco saltaban frenéticamente de un lado a otro tratando de escapar de aquel pantano. Encima de las pupilas temblaban 2 párpados llenos de múltiples venitas, y sobre aquellos párpados, cubiertos de una pulpa morada, se alzaban 2 arcos gigantescos, cuya perfección inhumana había hecho temblar a más de un valiente. Eran negros y puntiagudos como armas mortales, como las uñas de Doña Garra, o bien como las puertas del mismísimo infierno. Diego pensó que había visto lo más horrible del mundo, hasta que el ente abrió la boca. No era una boca que pudiera servir para chupar un biberón. Es más, ni siquiera merecía ese nombre. Parecía más bien una herida abierta capaz de tragarse a 7 bebés crudos, atascada de colmillos chuecos que olían a verdura rancia. Alrededor de la herida chorreaba algo parecido a un puré rojo y reseco, una especie de papilla de betabel, que ridículamente intentaba tapar 3 pelos por aquí, 4 por allá. Ahora sí he visto lo peor, se dijo Diego. Entonces, como si quisiera confirmar lo contrario, el ente lanzó una carcajada. ¡Ja, ja, 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 ja! Sus risas eran un río de histeria, un rosario de hipos entrecortados, un aullido de dolor detrás de una mueca que pretendía ser una sonrisa, el último canto de un moribundo y enfurecido animal prehistórico. Ahorita vamos a tener que parar tantito para irnos a una pequeña pausa comercial y vamos a regresar para ver qué es ese ente que está asustando tanto a Diego. ¿Ustedes ya se imaginan qué podría ser? Yo sí, pero platíquenos qué es lo que creen que significa ese ente. Bueno, vamos a una pausa comercial. Les recordamos nuestras redes sociales: Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva, y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Educación Responsiva. Mi Twitter es @Rocío_Villar. Regresamos Ya estamos de regreso en Cuéntame un cuento. Les recordamos que estamos leyendo el libro de La domadora de miedos de Guadalupe Alemán Lascurain. Bueno, ahorita vamos a continuar con la fiesta de Diego. ¿Qué es lo que puede haber en una fiesta que tenga una nariz roja, una boca muy roja también, la cara casi blanca y que a algunos niños les pueda dar miedo? ¿Qué será? ¿Ya se lo imaginan? Bueno, vamos a continuar. «Hola, Catarinita feliz», exclamó el gran monstruo, meneándose de tal forma que el pobre Diego pudo apreciar en su totalidad un cráneo pelón como huevo cocido, del cual brotaban inexplicablemente 2 mechoncitos de pelo anaranjado. «Soy el payaso Brincolín y quiero venir a todas tus fiestas». ¿Se imaginaban que era un payaso? Bueno, vamos a continuar. El anuncio fue tan espeluznante que Diego estaba más allá del llanto, así que cerró los ojos, apretó los labios, se despidió de su reino para siempre y dejó de respirar.
Y aunque sus planes no incluían seguir viviendo en un mundo donde se toleraba la existencia de semejantes monstruos, ya era demasiado grande como para morirse así nada más, de puras ganas. Así que vivió. Pero aquella experiencia le dejó 3 huellas indelebles. La primera, fue benévola y se presentó en forma de amnesia. A pesar de que mamá intentó recordárselo y papá le enseñó el video miles de veces, Dieguito nunca fue capaz de acordarse de que alguna vez se había desmayado en los brazos del payaso Brincolín. Con el tiempo, logró olvidar todos los detalles de la fiesta y sin saber exactamente por qué, 4 años después, cometió la travesura de derretir el video en un horno de microondas. La segunda se tradujo lógicamente en bufonervio o fobia a los payasos que le ocasionaría muchas vergüenzas durante su pubertad. A sus 11 años seguía dando rodeos de 4 cuadras con tal de no pasar cerca del arlequín que vendía globos, debilidad que sus amigos acabaron por descubrir. Ninguno se atrevió a burlarse de él. Diego era demasiado peligroso en ese entonces. Más de una novia potencial salió huyendo al descubrir el efecto que la paleta payaso causaba en el cutis de Diego Galán. Una mordida a la golosina bastaba para dejarle la piel más cacariza que una ruina etrusca. Él aclaraba que era alérgico a la combinación de malvavisco con grasa vegetal sabor chocolate, convencido, por supuesto, de que esa era la explicación correcta. La tercera huella fue más profunda, porque alteró por completo su personalidad. Sin el payaso Brincolín, Diego hubiera seguido siendo un tipo apacible y bonachón, algo travieso, sí, pero tan feliz y seguro de sí mismo como pueden llegar a serlo los niños que entran en la aburrida categoría de niños normales. Este se conoce gracias al narrador omnisciente, que como su nombre lo dice, tiene la ventaja de saberlo todo. Sin embargo, obligado a eludir el enorme hoyo negro que el payaso Brincolín había dejado en su memoria, Diego creció como un río que solo puede avanzar rodeando peñascos, es decir, de manera tortuosa y dispareja. Su primer encuentro con el miedo fue tan fuerte que decidió, sin saber siquiera lo que hacía, no volver a asustarse jamás. Y no se le ocurrió otra manera mejor de lograrlo que sembrando miedo a su alrededor. Por eso, para cuando cumplió 12 años, Diego Galán se había convertido en el torturador oficial de su colonia, experto en arrebatarles las loncheras a los más chiquitos, en jalarle las trenzas a las niñas, en ponerles apodos humillantes a los gordos, en romper los lentes de los cegatones y en aventarles piedras a los perros callejeros. De un modo no muy distinto al de su infancia, seguía creyéndose el rey del mundo. Su historia no merecería una palabra más, de no ser porque Diego ocultaba un secreto. Muy en el fondo, estaba harto de ser así. Como ven la historia de Diego, niños. Eso no se hace, ¿eh? Todo lo que él hace a otros niños, eso no lo vayan a hacer ustedes. Bueno, vamos a continuar ahora sí con lo que habíamos quedado de que Mila le había preguntado a su primo Tito que si quería que le enseñara a domar los miedos. ¿Estás listo?, preguntó Mila con mucha solemnidad. No sé, dijo Tito, y aunque se había prometido tomar este asunto medio en broma, se sentía bastante nervioso. ¿No deberíamos apagar la luz? Claro que no. Tampoco hace falta que nos iluminemos las caras con linternas. No te invité a dormir a mi casa para que jugáramos al castillito embrujado. Oh, bueno, ¿yo qué voy a saber?, se quejó Tito. Soy nuevo en esto. Se nota. Bueno, cállate y pon atención. Estaban en el cuarto de Mila. Eran las 11 de la noche y los señores Gross se habían encerrado en la sala de tele a ver un documental aburridísimo acerca de la historia de los bailes de salón, gracias a lo cual dejarían en paz a los niños durante 1 hora. Mila sabía que a las 12 en punto, después del último tango, recomenzaría la cantilena de «Ya duérmanse, niños», así que no había tiempo que perder. En esta primera lección, comenzó Mila,
practicaremos uno de mis miedos favoritos, el terrotro. Es decir, efectivo, es fácil y efectivo. Y no me lo tomes a mal, pero te pone los pelos de punta hasta el más bruto. ¿Por qué se llama terrotro?, preguntó Tito, instalado en el papel de alumno modelo. Es la forma más corta de decir terror a lo otro, dijo Mila en su papel de maestra modelo. ¿Cómo que a lo otro? ¿Qué es eso de lo otro?, preguntó Tito. Mila suspiró. Ay, esto no estaba resultando tan fácil como había creído. Supongo que lo entenderás mejor cuando lo experimentes, contestó Mila. No creas que para sentir miedo basta con quererlo. No es como si llamaras a tu perro. Al miedo hay que agarrarlo desprevenido. Por suerte, he descubierto ciertos caminos que conducen derechito al terrotro. Uno de los atajos más cortos es el aburrimiento. Si vieras cada susto que me pego en los retiros de la escuela, en los tés canasta de mi mamá, en la oficina de mi papá y en la sala de espera del doctor o del dentista, son increíbles, en serio. ¿Entonces hay que aburrirse para sentir miedo?, preguntó Tito decepcionado. No dije eso, pero un aburrimiento bien utilizado sirve para provocar terrotro. No entiendo cómo. Es difícil de entender si no lo experimentamos, así que sígueme la corriente, por favor. Vamos a aburrirnos un rato, ¿sale? Mila guardó silencio, se cruzó de brazos y se tiró boca arriba en la cama. Tito quiso protestar, pero un gesto de su prima bastó para darle a entender que a él le tocaba sentarse en un rincón para hacer absolutamente nada. Sí, así como lo leen, absolutamente nada. Transcurrió 1 minuto, luego 2. Al cabo de 5, Tito estaba más aburrido que un ostión paralítico en un vaso de agua limpia, que un burócrata solitario clasificando clips, que una gacela hiperactiva condenada a escribir 1.000.000 de veces «No correré por la pradera», que un radioescucha compulsivo durante la hora nacional que... Bueno, ustedes me entienden. Por fin, Mila comenzó a hablar. Sus palabras rodaron lentamente fuera de su boca, tratando de alterar lo menos posible el silencio que se había instalado en la habitación. «Imagina que no estoy hablando», dijo. «Imagina que estás oyendo dentro de tu cabeza». «¿Por qué?» «Porque sí, caramba. ¿Quieres hacer esto bien o no?» «Tú me estás dando miedo», gruñó Tito malhumorado. «No uses palabras que no conoces», replicó Mila, todavía más malhumorada. «Ahora concéntrate. Imagínate que no estoy aquí. Estás solo y no puedes salir del cuarto. No hay libros, no hay tele, ni siquiera un reloj para que te aferres a sus manecillas. No puedes hacer nada, excepto tal vez mirar hacia la pared. Sí, hacia la pared. Mírala, en serio, porque apuesto a que nunca antes la habías mirado. Pero aguas. Si intentas encontrar algo en ella, ahuyentarás al miedo. No busques, no pienses, no intentes nada. Deja que las cosas te sucedan a ti». En el fondo, Mila no estaba muy segura de que su método funcionara en alguien más, y justamente por eso le urgía averiguarlo. Si Tito se asustaba igual que ella, eso querría decir que quizá no estaba tan equivocada o tan loca. No le gustaba confesárselo a sí misma, pero a veces, solo a veces, deseaba volver a ser Emilia y buscarse un pasatiempo más convencional, como criar hámsters o peinar muñecas. «Por favor, Tito», pensó Mila con todas sus fuerzas, «por favor, ábrete». Hubiera querido explicarle a su primo que para sentir miedo hay que ser, una extraña paradoja, muy valiente, soltar las amarras y dejar de vivir a la defensiva. No pudo explicárselo por la simple y sencilla razón de que ella tampoco lo tenía muy claro. Así como otras niñas poseían una facilidad innata para cantar, dibujar o bailar ballet, Mila había nacido con facilidad para el miedo. Lo convocaba de manera natural, sin tener que analizarlo demasiado, y por eso le resultaba muy difícil hablar de ello con alguien más. «Por favor, Tito», volvió a pensar Mila, «ahí viene, no lo dejes pasar». Y justo en ese instante, como si la telepatía imaginaria de Mila hubiera funcionado, Augusto Orozco Gros, quien siempre había vivido más tenso que una cuerda de violín,
Tuvo un extraño brote de confianza y bajó la guardia para dejarse impregnar por su entorno. En otro momento, algún narrador hubiera dicho, más le hubiera valido no hacerlo. Y quizá tendría razón. Este narrador, a pesar de saberlo todo, no está muy seguro de ello. Al principio, no pasó nada. La pared blanca era solo eso, el paisaje más monótono del universo. Pero poco a poco, a fuerza de mirarla con los ojos neutros de quien se está aburriendo, la textura del muro empezó a revelar su secreto y las viejas humedades muy tenues, casi imperceptibles, se organizaron para que el prisionero del Tirol pudiera asomar su triste cabeza una vez más. ¡Ahí! Gritó Tito levantándose de golpe. ¡Ahí hay algo! Una especie de cara sin ojos, ni boca, ni nariz. Es el prisionero, explicó Mila. Y vaya que lo era. Durante un buen rato, los dos niños se quedaron contemplándolo, porque era imposible apartar los ojos del prisionero sin que un asqueroso sentimiento de culpa los invadiera hasta la médula. ¿Cómo voltear hacia otro lado si la presencia se dirigía con insistencia a ellos, suplicando, sin pronunciar una sola palabra, que lo sacara de ahí ya, a como diera lugar, en ese preciso momento? ¿Cómo fingir demencia ante el hecho de que alguien había estado sufriendo en el muro durante años y años, esperando sin duda a que niños como Mila o Tito se dignaran a clavar la vista en el Tirol? ¿Quién sabe cuánto tiempo más pasó hasta que Tito se dio cuenta de que estaba erizado como gallina desplumada, y entonces tuvo la reacción lógica de todo aprendiz de aterrado? Intentó echarse en reversa, bombardeándose con miles de explicaciones racionales. Es una mancha de humedad, nada más, pensó. Pero jamás había visto una mancha de humedad en semejante estado de agonía. Es el efecto de las sombras, volvió a pensar, tratando de tranquilizarse. Pero cuando cambió de posición para observar el muro desde otro ángulo, el prisionero lo siguió con la mirada. Me estoy sugestionando, razonó Tito. Al rato ni siquiera voy a poder encontrar esa cara en el mismo muro. Y cuando abrió los ojos después de hacer un breve experimento, cerrarlos para pensar en cosas divertidas como su próximo viaje a Disneylandia y el acné de su hermano César, el prisionero reapareció para fulminarlo con su expresión de mártir. En ese mismo momento, Tito comprendió que el prisionero se había instalado en su vida para siempre y que ningún cúmulo de experiencias felices bastaría para borrar ese rostro sin facciones de su imaginación, antes dulce y pacífica. Un segundo más tarde, intuyó también que a partir de esa noche estaba condenado a descubrir más presencias ocultas en otros muros, en otras alfombras, en otros árboles, que toda la materia inanimada estaba habitada por distintos seres ávidos de atención. Decirles buenos o malos era tan absurdo como llamarlos fantasmas. Resultaba imposible juzgarlos según las categorías humanas, y por eso mismo resultaban espeluznantes. Simplemente eran lo ajeno, lo otro. Así que esto, dijo en voz alta, es el terrotro. Mila sintió, todavía con la mirada fija en el prisionero. Aunque ya era un viejo conocido para ella, todavía poseía la capacidad de hacerla sentir como una intrusa dentro de su propio cuarto. Por eso le temía, por eso lo amaba. Casi que podía contar con el prisionero del Tirol para transformar ese cuartito en una jungla densa y misteriosa, lo cual resultaba especialmente útil tras una sobredosis de la rutina. Casa, escuela, tareas, televisión. Casa, escuela, tareas, televisión. Sí, esto es el terrotro, contestó al fin, arremangándose el suéter para que Tito viera que ella también tenía la carne de gallina. ¿Qué te pareció? ¡Horrible! ¿Cómo puedes dormir?, interrogó Tito tratando de recobrar la tranquilidad. Al principio no podía, pero ahora siento que ellos me aceptan más. ¿Ellos? ¿Cuántos viven aquí? Como a Tito le tembló la voz cuando hizo esta pregunta, Mila decidió que no era el mejor momento para presentarle a la vieja de la viga, a la Virgen del Vértigo, ni al mono del mármol. Otro día los conocerás, pero es mejor que comiences con los de tu propio cuarto. Esas presencias exigen buena educación. Una vez que pasé varias horas pidiéndole perdón al prisionero por no haberle deseado buenas noches. El prisionero tiene nombre, dijo súbitamente Tito.
y sus propias palabras lo tomaron por sorpresa, pues en cuanto acabó de pronunciarlas, se llevó la mano a la boca. Ahorita nos vamos a ir a unos cortes comerciales y vamos a regresar para conocer el nombre del prisionero del Tirol. Ahorita regresamos, les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Educación Responsiva, Twitter, @e_responsiva. No olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, Educación Responsiva. Mi Twitter es @rocio_villar. Ahorita regresamos y mientras pues pueden ver si encuentran algunas formas en la pared de su casa. Ahorita regresamos. Ya estamos de regreso. Vamos a continuar con la historia del prisionero del Tirol. Ahorita vamos a ver cuál es su nombre. Les recordamos que antes de irnos al corte, Mila le estaba enseñando a Tito a enfrentar los miedos. Y entonces le enseñó el terrotro, que es el miedo al otro. Entonces estuvieron buscando formas en la pared y bueno, ella dice que hay más formas, además del prisionero del Tirol, que hay formas en la madera y todo esto. No sé si ustedes lo hayan intentado. Nosotros estábamos platicando, la productora y yo, que sí lo hemos intentado, sobre todo en el mármol. Yo le dije que también en el techo. Pero bueno, algún día inténtenlo y enfrenten el terrotro. Continuemos. El prisionero tiene nombre, dijo súbitamente Tito, y sus propias palabras lo tomaron por sorpresa, pues en cuanto acabó de pronunciarlas, se llevó la mano a la boca. Mila supo que Tito tenía razón, y no solo eso, también, de alguna manera, sabía cuál era ese nombre. Es cierto, contestó admirada. ¿Tú sabes cómo se llama el prisionero? Creo que sí. ¿Tú sabes? Creo que también. ¿Pero cómo? Si ni tú ni yo hemos... Shh, déjalo así. Guardaron silencio. Ambos sabían qué hacer. Pronunciaremos ese nombre a la de 3, propuso Mila. De acuerdo. 1, 2, 3. Y la palabra que brotó al unísono de sus gargantas fue una que nunca antes habían escuchado. Picio. Picio, repitieron como si fuera un conjuro. Picio, picio, picio. Pero no pasó nada. El muro siguió siendo un muro, y el contacto establecido con el otro lado, si es que se había dado algún contacto, se esfumó rápida y sutilmente, devolviendo a los dos niños a su aburrida normalidad. Así tenía que ser, y así fue, porque las verdaderas historias de terror no necesitan telarañas, espectros descabezados o voces de ultratumba. Son como roces de una pluma invisible que, si uno tiene suerte, provocan deliciosos escalofríos. Creo, sugirió Tito, algo verdoso, que mejor jugamos a otra cosa. Bueno, contestó Mila sin protestar, pues estaba segura de que Tito sabía que no habían estado jugando precisamente. Sin mirar hacia atrás, se levantaron y bajaron a la cocina para prepararse 2 vasos de leche con quick de fresa, que aunque sabe a jarabe para la tos, resulta muy eficaz para diluir los rastros del terrotro. Es bien sabido que con una bebida rosa entre las manos, nadie puede asustarse. Cuando regresaron al cuarto de Mila, en parte porque no les quedó más remedio, favor de imaginar a una señora ojerosa gruñendo de pésimo humor, ¿qué rayos hacen despiertos a esta hora? Picio había vuelto a perderse entre el Tirol. Y aunque el resto de la noche estuvo salpicado de pequeños insomnios, no dejó de ser un cuarto de niña, con sus animalitos de peluche y sus libros de aventuras. El día siguiente fue uno de esos jueves de verano en los que el aire del Distrito Federal sabe a vacaciones y no a smog. Un día tan soleado y azul que Tito amaneció odiando a su prima. Mugre, Mila, pensó, lo único raro de este mundo está dentro de su cabeza. Pero aquella misma tarde, cuando su hermano César lo agarró desprevenido detrás del cubo de la escalera y le metió el pie para hacerlo tropezar, Tito notó una extraña ausencia en su interior. El sustonto y el famiedo, que solían revolverle el estómago, habían desaparecido. Sonriendo de oreja a oreja, se levantó del suelo.
Se sacudió el polvo, miró a su torturador a los ojos y con absoluta claridad y firmeza pronunció las palabras mágicas que habrían de marcar el principio de su liberación. «César, vete al infierno». E inmediatamente, aprovechando el desconcierto del gorilón, agregó: «Y cuando estés por allá, devuélvele al diablo los granos purulentos que excavó en tu repugnante cara». Para cuando César reaccionó, Tito ya estaba corriendo en dirección al jardín. No asustado, sino muerto de la risa. A fin de cuentas, César lo alcanzó, porque siempre lo alcanzaba, y le puso una tremenda paliza, porque siempre se la ponía. Pero en esta ocasión, Tito supo que él había salido victorioso. Mila tenía razón. Después de la mirada sin ojos del prisionero del Tirol, los raspones de cada día eran como para morirse de risa. Y pensándolo bien, los insultos de César sonaban tontísimos. Parecía increíble que en 14 años de ejercer el noble arte de humillar al prójimo, a su hermano no se le hubiera ocurrido nada mejor que decirle enano o mariquita. Mucho más feliz de lo que se había sentido en muchos años, desde la huelga de maestros en su escuela, Tito corrió al teléfono, se sentó y marcó el número de su prima. Sostuvo con ella la siguiente conversación mientras, con singular alegría, se untaba mertiolate en las heridas más aparatosas. «¿Mila? Soy yo. Hablo para darte las gracias. Funciona. Lo del terrotro funciona. Oye, ¿podrías hacerme un favorzote del tamaño del mundo? ¿Te molesto si le cuento a mi amigo Andrés?» Mila se quedó callada un rato. Primero sintió algo sospechosamente parecido al pánico escénico, del cual no se liberan ni los expertos en miedo. Pero enseguida supo con absoluta certeza qué hacer. Acababa de descubrir su misión en la vida. «Espérate», contestó al fin. «Se me ocurre una mejor idea. Tú tienes una buena computadora, ¿verdad?» Ahorita continuamos, pero esto es muy importante, niños. Hay que afrontar a los miedos y dejarlos pasar. No tenemos que tener miedo siempre a nada. Aunque haya alguien que nos esté molestando, a lo mejor es enfrentar y decir: «Ya no me molestes». Así hay que decirle. Ahora vamos a continuar. Verónica era, según sus papás, sus maestros y todos los adultos que alguna vez habían hecho el intento de educarla, lo que se conoce como una niña difícil. ¿Difícil para qué?, se preguntaba Verónica confundida. Y enseguida se imaginaba a todos esos adultos rascándose la cabeza alrededor de una mesa repleta de fragmentos de niña, como si ella fuera un rompecabezas de 100,000 piezas impreso por todos los lados. Cuando estaba de buen humor, también se ponía a imaginar a su papá gruñendo debajo del bigote. ¿A quién se le ocurrió comprar a esta niña, habiendo tantas otras? Porque aunque Verónica no había sido comprada, sí había sido adoptada. A ella el asunto no le preocupaba demasiado, excepto cuando lo de niña difícil salía a relucir y le daba por pensar que los orfanatorios deberían de clasificar a los niños por grados de dificultad, como a los juguetes o a los libros. Incluso había inventado algunas clasificaciones. Bebematic, ideal para principiantes. Bebé estándar, para los padres que aman los retos. Y bebé supercomplex, para los expertos. La única vez que lo dijo en voz alta, el comentario provocó tal ataque de llanto en su abnegada madre que Verónica prefirió dejar el tema por la paz. Ahora bien, Verónica no se consideraba una persona difícil. Tenía buenas amigas, era razonablemente feliz y cumplía con las obligaciones de cualquier niña de 10 años. Es más, de vez en cuando la decepcionaba que su condición de hija adoptada no hubiera traído el megapaquete de traumas interesantísimos que sus amigos, sobre todo los adictos a las telenovelas, esperaban encontrar en ella. No es que no tuviera traumas, tenía de hecho uno solo. Era pequeño, muy pequeño, pero ese pequeño trauma, por su naturaleza, afectaba todas y cada una de las actividades cotidianas de Verónica, al punto de que las etiquetas de conflictiva y difícil se habían adherido de manera permanente a su personalidad. A Verónica le pasaba algo muy sencillo. Percibía la vida con demasiada intensidad. Estaba hiperconsciente de su propia vida, lo cual era muy bueno.
pero también de la que poseían todos y cada uno de los organismos que pululaban a su alrededor, lo cual, en definitiva, era muy malo. Si el ser humano promedio podía sentarse con absoluta tranquilidad a ver un documental acerca de las orugas en el Discovery Channel y después dormir como si nada, para Verónica eso significaba únicamente que el ser humano promedio estaba anestesiado hasta la insensibilidad. Si la gente comía ostiones sin convulsionarse del asco, para ella eso solo significaba que la gente merecía comer moluscos y cosas peores. Verónica sabía que, noche tras noche, cuando cerraba los ojos, su cuerpo podía convertirse en una montaña rusa de carne y hueso para hormigas diminutas que sin duda se divertían muchísimo recorriendo cada recoveco de su piel. A veces odiaba a las hormiguitas y otras no, dependiendo de cómo se encontrara su nivel fluctuante de alerta biológica. Pero invariablemente sentía las patitas en sus poros. Por eso, a la hora de comer, prefería evitar todos aquellos platillos de consistencia babosa, los cuales le recordaban demasiado el cadáver del animal de origen, así como los que sangraban, los que temblaban al pincharlos con el tenedor y los que tenían exquisito relleno cremoso debajo de un exoesqueleto crujiente. Cuando nadie supervisaba su alimentación, Verónica subsistía gracias a los alimentos ricos en vitamina C, tan alejados de la vida como puede estarlo un puño de clavos. No corría el menor riesgo de tropezarse con texturas inesperadas en los churrumais, chocotorros y charritos. Por eso, cuando iba a Acapulco y su papá la obligaba a meterse al mar, debía hacer un esfuerzo sobrehumano para imaginarse que no estaba nadando en un caldo primigenio saturado de gelatinas vivientes, de vegetales lamosos que aprovechaban la oscuridad para enredarse en sus piernas, y de peces invisibles cargados de malas intenciones. Por eso le resultaba imposible pisar el pasto sin estremecerse de pies a cabeza, cuando escuchaban los gritos de dolor de las plantas que aplastaba con las suelas de sus zapatos, o peor aún, con los pies desnudos, y por eso, aunque nadie lo comprendiera, se mantenía siempre sobre los caminitos de piedra que atravesaban el inmenso jardín de sus abuelos. Por eso, cada que pasaba frente a una gasolinera, olfateaba dinosaurios en estado de putrefacción. Por eso, sacudía toda su ropa al menos 10 veces antes de ponérsela. Y por eso era, según todos los adultos que la habían conocido, una niña difícil. Bueno, pues ustedes intenten no ser niños difíciles esta semana, pórtense bien, dejen que prueben la comida, dejen que se les suban algunos animalillos para que lo experimenten, pero que no sean peligrosos, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, los invito también a que en esta semana enfrenten también sus miedos. No tengan miedo, sobre todo si ya van a entrar a la escuela el lunes. No tengan miedo de entrar. Disfrútenlo, más bien. Y bueno, nos oímos más bien la próxima semana. Ahorita las dejo en compañía de Dulce Villar en el programa Marca Personal, donde va a hablar sobre inteligencia emocional. No se lo pierdan, nos oímos la próxima semana a esta misma hora. Les recuerdo nuestras redes sociales: Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva, mi Twitter es @rocio_villar, y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Educación Responsiva. Nos vemos en una semana, bye.